Minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 y hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia. Realmente a todo el planeta a través de mundour.com y, como saben, de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:12 minutos de la mañana. Tenemos hoy miércoles nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros de la mano de Ecoanalítica, concentrada el día de hoy creo en varios temas. Ojalá nos dé chance de tocar. Tema inflación, por supuesto, tema tipo de cambio. Hablaremos sobre petróleo y hasta consumo en nuestra agenda. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Gracias por atendernos, Asdrúbal. Asdrúbal, comenzar creo que con inflación. Ayer compartíamos en los titulares cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. No sé si van de la mano con las de Ecoanalítica, pero hablan ellos de una inflación en agosto de 17,3%, una acumulada de 90% en lo que va de año y una anualizada o interanual de 153%. Si coinciden o no, te pregunto, ¿esto sería arrastrado por qué? ¿Por el dólar, por el aumento de la demanda, por la invasión a Ucrania? ¿Cuáles son las razones de esta inflación? Sí, Román, hay coincidencia en términos, no necesariamente el número es exacto, porque bueno, las canastas al final son diferentes, sí, pero sí en la tendencia. Obviamente también en nuestro estimado, la inflación, que se acerca bastante, estuvo en torno al 15% el mes pasado, el estimado de Ecoanalítica, digamos, es un aumento considerable con respecto a los meses previos, ¿no? Entonces, creo que eso se está reflejando en cualquier persona que hoy esté midiendo inflación en Venezuela. Es claro que el mes de agosto tuvo una aceleración y pudiera ser considerado hasta ahora como el peor mes del año en términos de inflación. La razón es muy clara, el factor es principalmente interno y tiene que ver con el episodio cambiario que ocurrió hace unos días, la fuerte depreciación del tipo de cambio que se trasladó muy rápido a los precios, ¿no? Eso es parte, pues, de una economía que ha destruido la confianza en su moneda, en este caso el bolívar, y por lo tanto cualquier episodio de este tipo termina provocando ese impacto tan fuerte y tan rápido en los precios. La devaluación fue muy acelerada esos días, a pesar que después se ha intentado estabilizar y el tipo de cambio un poco ha entrado como otra vez en momento de calma, pero ya el efecto en los precios ocurrió y todavía falta, Román. O sea, nosotros estamos previendo que también el mes de septiembre va a tener un nivel de inflación elevado porque, lo explico, hubo cosas que se ajustaron muy rápido. Probablemente sector alimento, restaurante, todo se ajustó rápidamente porque, bueno, la reacción fue inmediata. Recuerda que también en Venezuela los precios están en dólares, la mayoría de ellos, y al tú ajustarse la tasa de cambio vas a pagar en bolívares mucho más, ¿no? O sea, si tú antes pagabas las cosas, costaban, un ejemplo, $10 y el tipo de cambio estaba 6, tú pagabas 60 bolívares. Te levantaste y el tipo de cambio subió a 9 en aquel momento, entonces ya tú vas a comprar lo mismo y aunque el precio no varíe en dólares, siga siendo 10, ya no vas a pagar 60, vas a pagar 90. Fíjate que ahí tienes un aumento de 30 bolívares. ¿Entiendes? Que es efecto de evaluación. Eso es lo que está recogiendo principalmente la inflación de agosto. Ahora, ¿no? Pero hay cosas que van rezagadas para cerrar la idea. Es decir, probablemente el condominio no se ajustó tan rápido. Las tarifas de telecomunicaciones no se ajustaron tan rápido. Los alquileres no se ajustaron tan rápido, porque son cosas que tú pagas una vez al mes, que tienen unos contratos. Bueno, esas cosas se ajustaron después y las vas a pagar ahora en septiembre. Y entonces eso significa que el efecto se corre y lo vamos a sentir también en la inflación de septiembre. Ahora, como leímos esta semana y lo leí de contrapunto, y voy a citarlo,
Un total de 125 millones de dólares es el monto que colocó el Banco Central de Venezuela en los bancos para apuntalar la oferta de divisas en el mercado, 60 millones menos en comparación con la venta anterior. ¿Por qué esa cifra es menor? ¿Porque no hace falta más? ¿Porque es una estrategia? ¿Porque no hay más dinero para ello? ¿Por qué? Fíjate, Román, bueno, ahí lo que pasa es que también hay una diferencia, ¿no? Yo respeto la Ujú, fuente de ujú, contrapunto, no ujú. la conozco, me voy a referir solo Sí, al titular, sí. pero en nuestro caso los montos que el Banco Central ha ofertado es muy superior a eso, más del doble Ok, de ok. ese monto, ¿no? El Banco Central ha ofertado, según nuestros cálculos, en los últimos días, una cifra que se acerca a los 280 millones. Ojo, estamos hablando, esto es acumulado, es decir, desde el viernes no recuerdo la fecha, que Ujú. arrancó este problema, la semana crítica, hasta el día de ayer. Todo ese Claro. proceso acumulado ha hecho intervenciones muy activas y esta semana, Ujú. estamos a miércoles, han continuado para un poco lograr bajar y estabilizar la tasa de cambio y sobre todo reducir la brecha entre la tasa oficial y la tasa paralela, porque eso genera grandes distorsiones en la economía. Ujú. Recuerda que la mayoría también de los precios y toda la estructura comercial y productiva utiliza por mandato legal la tasa del Banco Central de Venezuela. Entonces, Ujú. una brecha entre la tasa oficial y paralela tan grande te genera unas distorsiones en los precios muy significativas. Por eso yo te Sí. digo, por supuesto que es una opinión mía, ¿no? Ujú. Es más importante estabilizar esa brecha, reducir esa brecha, que no se dispare, Ujú. que incluso la propia tasa de cambio. Porque la distorsión, tú puedes lidiar con un tipo de cambio en tal nivel y ya tú recoges el efecto de la devaluación, pero lidiar con que el tipo de cambio oficial y paralelo tenga una brecha tan grande Ujú. y ante los problemas de precio es mucho más difícil para la dinámica económica. Cuando ocurren episodios como el de estas últimas semanas con el dólar, al final es sano para la economía. Ojo, no estoy hablando para el ciudadano que probablemente tenga el mismo ingreso, no, estoy hablando para la economía. ¿Es sano en alguna medida? Mira, Román, yo creo que episodios de ese tipo y en la forma como ocurren, vamos a decir, desordenados, caóticos, no son sanos, Mm. porque al final yo sí creo que la política cambiaria tiene que ser revisada. Creo que hay elementos allí que no están bien. Por ejemplo, mantener la tasa de cambio a punta de ventas cada vez más fuertes de dólares Ujú. tiene un límite porque está atado al flujo petrolero, y si el flujo petrolero se resiente, ¿de Claro. dónde van a salir los dólares? Yo creo que hay que trabajar en generar confianza. Como lo he señalado antes, creo que también es muy importante favorecer, por ejemplo, darle piso a la dolarización, que está muy avanzada en Venezuela, la dolarización financiera, Ujú. o una dolarización muy sui generis porque conviviría con el bolívar. No estoy Exacto. diciendo que vamos a Claro. renunciar o el gobierno renuncia al bolívar. Claro. El gobierno seguiría utilizando el bolívar y la gente que también en sus medios de pago seguiría Ujú. utilizando el bolívar, pero tú puedes, con todos los dólares que están circulando internamente y con un mayor piso operativo y normativo a la banca, Ujú. pudieras que eso ayudara también a la estabilidad Claro. y no necesariamente a estar vendiendo divisas en forma importante en el mercado cambiario para estabilizar la tasa. Entonces, si bien mucha gente cree, bueno, el tipo de cambio se tiene que devaluar, hay maneras, hay formas de hacerlo y no a través de una situación tan caótica que, bueno, que generó angustia en la población, que generó además unas reacciones tanto de consumidores y comerciantes, y hoy, bueno, eso ha tenido un costo, hoy se ha estabilizado, pero en realidad, en el caso de los consumidores, su capacidad de compra mermó, porque los precios subieron Ujú. y por lo tanto tu ingreso Ujú. no da para comprar todo lo que a lo mejor 3 semanas atrás tú comprabas. La estructura industrial y comercial también sufrió porque probablemente su capacidad de compra de materias primas, de insumos, de reponer inventario se vio afectada. Entonces,
creo que la sociedad perdió, el país perdió, y lo que tenemos que buscar es una política más predecible, más creíble y más estable para que episodios de este tipo no causen, bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Claro, cuando hablas, es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña en la agenda económica, cuando hablas del flujo petrolero, bueno, hace referencia también a dos titulares recientes. Por una parte, Petroguía nos titulaba que las exportaciones de PDVSA en agosto estuvieron 22% por encima de lo que fueron hace un año, pero también Petroguía nos decía que la caída del petróleo venezolano se ubica en más de $14 por barril, es decir, puedes estar aumentando la venta, la exportación, pero a un precio todavía menor. Es mucho más grave, Román, te lo pongo, porque es verdad que, bueno, en agosto hubo este pico, pero si tú comparas la producción, digamos, cierre de julio con diciembre del año pasado, es decir, lo que va de año, estamos hablando de una caída de casi 20% en los niveles de producción petrolera. O sea que al gobierno le está costando mucho haber mantenido el incremento fuerte que tuvo el año pasado este año, ¿no? Porque bueno, ahí hay diferentes factores, muchos de ellos ligados también a capital de trabajo, a limitaciones para trabajar con algunos proveedores y a la propia dinámica interna de PDVSA. Ese es un problema. Pero el otro problema es que, dado la dinámica de la guerra en Ucrania, dado el tema ruso que tiene que vender también petróleo sancionado, y que Rusia, bueno, exporta más de 10 veces lo que puede exportar Venezuela, y además un petróleo de mejor calidad que está al lado de Asia, que se ha convertido hoy en el mercado natural de tanto de Venezuela como de Rusia. Es decir, Rusia es competidor de Venezuela en el mercado asiático y tiene mejores condiciones para competir, que es lo que estoy diciendo. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque Venezuela ha tenido que vender su crudo en estas últimas semanas con un descuento muy, muy alto. Entonces, la caída no es solo de 14, es que además tienes que introducir el factor descuento para poder vender tu crudo en condiciones que tienes un competidor muy fuerte que también está otorgando descuentos. Entonces, eso resiente mucho el flujo de caja para PDVSA en estas semanas, ¿no? Y eso, bueno, es una noticia que hay que contextualizar con el tema cambiario, porque menor flujo de dólares tiene impacto en la capacidad del Estado para vender divisas. Claro. Leíamos, y con esto voy cerrando, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña, leía esta mañana un titular que se desprende de unas declaraciones de Tiziana Polecer, la presidenta de Concecomercio. Dice que los pequeños comerciantes están teniendo problemas con el pago de elevados impuestos, que algunas alcaldías, en fin, el tema impositivo, pero en términos generales también están hablando desde el sector comercio, industria, de una menor capacidad de compra del venezolano, entendiendo, Asdrúbal, más allá de lo que ya hemos vivido, que históricamente, toda la vida en Venezuela, los últimos 3 meses son los 3 meses de mayor inflación. ¿Qué recomendación podríamos hacer hoy, uno, a la gente, lo más importante, 2, al comercio, al sector industria, al sector empresas, y 3, al ejecutivo de cara al último trimestre del año? Está por comenzar octubre ya. ¿Qué podemos decirles? Sí, rápidamente, solo para contextualizar algo, Román, sí, el consumo a nosotros también nos da desacelerándose, ¿no? Que es distinto a caer, es decir, con respecto al año pasado sigue creciendo y eso para mí es un punto positivo, pero si lo comparas con los primeros 4 meses del año, el consumo en estos últimos meses ha estado más lento. Eso es un punto importante. Y el otro punto, antes de dar esas recomendaciones, es entender que este último trimestre y sobre todo los últimos 2 meses son muy sui generis, son particulares, por una razón muy simple. Coincide por primera vez, creo yo, no soy experto en fútbol, un mundial en diciembre y la Navidad. Son 2 momentos de consumo importantes, pero que además van a estar al mismo tiempo. Entonces eso también hay que verlo en ese contexto y también incluso como oportunidad. Ahora sí, al tema de las recomendaciones. Fíjate, para la gente, bueno, es lo básico, ¿no? Y creo que ya la gente lo sabe, es
tener tu presupuesto, si tienes algún ingreso extra, si tienes ese privilegio, bueno, priorizar bien cuáles son tus pagos. Probablemente los meses después de esta temporada buena, por decirlo de alguna manera, son meses duros. Entonces toma previsiones, probablemente haz un buen mercado de productos no perecederos que puedas conservar o que puedas mantener en meses que vengan después, que a lo mejor tu flujo de ingreso va a verse resentido. Si puedes adelantar algunos pagos, también es una práctica para hacer. Y si al final te queda algo, que eso también es una minoría, obviamente conviértelo en moneda dura, en un esquema de ahorro y de protección. Pero principalmente es eso, lo que llamaríamos en resumen, una compra inteligente. Sí. No solo pensando en el hoy, sino también previendo que a lo mejor los meses posteriores a la Navidad, bueno, sean un poco duros, y entonces yo tengo que tomar esa previsión. También depende del tipo de trabajo en el que usted esté y en el sector en el que usted esté. A las empresas, bueno, creo que las empresas vienen trabajando con capital muy limitado, capital de trabajo, porque el financiamiento es muy escaso, y la clave también es entender cuál es tu negocio, qué es lo que tú estás vendiendo, cuáles son esos productos que más rotan, dicho de manera que se usa en el argot comercial, pero que no es otra cosa, cuáles son los productos que más vendes, y centrarte allí. Y bueno, tener ya una planificación clara de esas compras y de la temporada decembrina, ¿no? Yo creo que ya eso debería haber ocurrido, pero es muy importante estimar que a lo mejor tú vas a tener picos de venta en los próximos meses, y sería muy triste que no los aproveches porque te falte mercancía. Entonces hay que ser bastante previsivos en ese sentido. También hay que tener una actitud de preparación ante episodios cambiarios que puedan venir. No los descartamos, no sabemos cuándo, pero pueden venir. Entonces también tienes que prepararte para tener una estrategia para enfrentar eso. Y creo que al Ejecutivo es muy importante, a mi juicio, en estos próximos meses, en que va a haber una ejecución de gasto en bolívares importante, y eso no se puede evitar, bueno, una estrategia cambiaria acorde a eso, que no ocurra episodios como el de hace unos días, ¿no? Donde, bueno, se hizo una emisión, una entrada al sistema de bolívares muy importante, no hubo cómo compensar eso y generó esta situación o este desbarajuste cambiario. Lo ideal sería evitar eso con una planificación financiera coordinada entre el Banco Central, entre el Ministerio de Finanzas, cuánto se va a introducir cada semana en el sistema, cómo van a ser la planificación de esos pagos, de tal manera de minimizar episodios como el de la semana de hace unos días, porque eso es el tema clave de aquí a cierre de año, en el que la ejecución de gasto va a ser más alta. Claro. Asdrúbal, 1.000.000 de gracias por este tiempo. No, vale, a ustedes. Feliz día. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, con nuestra agenda económica de cada semana. 7